Los alcanos nosotros ya vimos en fundamentos las propiedades físicas y las dividimos en tres partes: el estado natural, las propiedades organolépticas y las propiedades progresivas. Ahora vamos a, eso era en general, ahora vamos a ver las propiedades de los alcanos solamente. Y ya dijimos que las propiedades físicas no son, son aquellas que no cambian la estructura molecular de los compuestos. Entonces, los alcanos se presentan en tres estados en la naturaleza: gaseoso, líquido y sólido. Gaseoso, líquido y sólido. Según el número de átomos de carbono o del tamaño de la molécula. ¿Cuáles son gases? Los alcanos son gaseosos desde 1 hasta 4 átomos de carbono, es decir, como ya hicimos la nomenclatura, metano, etano, propano y butano. Y se conocen a los alcanos gaseosos también como alcanos menores. ¿Por qué? Porque tienen pocos átomos de carbono. Luego, a partir de 5 átomos de carbono, los alcanos son líquidos, es decir, desde el pentano hasta el dodecapentano. Y a estos se conocen como alcanos intermedios. En muchos libros ustedes van a encontrar, o en internet, los alcanos menores, dice, pero cuando dicen los alcanos menores se están refiriendo a los gaseosos, o sea, o dice los alcanos intermedios, son los alcanos líquidos. ¿Cuáles son los alcanos líquidos que nosotros conocemos? El hexano, bueno, no, ustedes pues no han hecho laboratorio todavía. Hexano. El octano. ¿Alguien sabe que le agregan octano a la gasolina? Ahora creo que ya viene una gasolina con octano, pero a veces agregarle al motor, al tanque. ¿Para qué? Para que mejore, para que la gasolina tenga más fuerza, dice octanaje a la gasolina. Es decir, que le estamos dando más fuerza a la combustión de ese alcano, de ese combustible que es la gasolina. Entonces, esos son líquidos. Octano, el hexano, que se utiliza bastante en laboratorio, se utiliza como disolvente. Y los alcanos sólidos son aquellos que tienen desde 13 hasta N átomos de carbono y se conocen como alcanos mayores. Un ejemplo o dos ejemplos típicos de alcanos sólidos son la parafina. La parafina. La parafina es esa materia prima con la que se fabrican las velas, pero las velas blancas, porque ya las velas con color tienen pigmento y las con olor tienen aromatizante, pero la parafina es blanca, como son esas velas blancas que ven ustedes, esas velas blancas, esa es la parafina pura, esa es la parafina pura y es un alcano sólido. Ahora, ustedes van a buscar cuántos átomos de carbono tiene la parafina. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la parafina? Otro alcano sólido es el alquitrán. ¿Quién no conoce el alquitrán? Cuando han visto cuando están parchando nuestras calles de Santa Cruz, ¿con qué parchan? Con alquitrán y un poco de ripio, ¿no es cierto? Hacen una mezcla y llenan esos baches, esos huecos que tienen las calles. O también a veces hacen un mantenimiento a la carretera y le hacen como un maquillaje
una capa de alquitrán para que quede en mejores condiciones. El alquitrán es sólido y si ustedes han visto alguna vez en los parches stock, hay un turril que está con, y le ponen leña abajo, ¿no ves? Y le ponen calor. En ese turril hay alquitrán. El alquitrán es sólido, es como una roca negra. Entonces, con el calor, con la elevada temperatura, se funde y se vuelve líquido, no líquido espeso. Y es con eso entonces que van brocheando las calles o alguna carretera. Entonces son los dos alcanos sólidos más conocidos. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono tendrá el alquitrán? Para el viernes voy a pedir esa tarea. Y luego les voy a dar otrita. Es ahí nomás, parafina, ustedes ponen en su cuaderno parafina y buscan cuántos átomos de carbono tiene. Ahora vamos a ver las propiedades organolépticas. De esto no hay mucho que hablar porque todos los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos tienen ese olor característico, ese olor sui generis a combustible. Ustedes sienten el olor de la gasolina, ese es el olor típico de casi todos los hidrocarburos. No tienen otro olor. Usted se acerca a un surtidor donde hay gasolina, diésel, gas, todo, entonces el olor es único, ¿no es cierto? Ese es el olor a combustible típico de los hidrocarburos. Ustedes sientan el olor de la vela, también tiene un olorcito a combustible. Y todos combustionan, todos tienen la propiedad de combustionar. Los gases, ya lo vemos en la cocina, que es la llama, está combustionando el gas. Si nosotros echamos gasolina en un recipiente y le largamos un fósforo, va a arder, está combustionando. Y en los motores de las movilidades también, combustiona con el calor del motor y eso es lo que da la fuerza para que funcione la movilidad. No les digo que arde, pero desprende calor. Y luego la parafina, ustedes a la vela, préndanle la mecha y va a empezar a fundirse. Cuando arde, se va derritiendo. Nosotros le llamamos, se ha derretido la vela. Se ha fundido ese alcano sólido. Las propiedades organolépticas, bueno, hablamos, ¿no?, de las propiedades organolépticas. El olor característico a gasolina. El color, si es un alcano líquido al que le podemos ver el color, si está puro, va a ser transparente. Por más que sea medio amarillento, pero transparente. Pero si está con impurezas, va a estar opaco, va a estar translúcido, va a tener tal vez una coloración más cafecita. Eso es porque ese alcano líquido está impuro, tiene alguna impureza. En cuanto a las propiedades progresivas, la densidad de todos los alcanos, así sea el más pesado, va a ser menor a 1. Menor a 1. ¿Y por qué todos los alcanos son más livianos que el agua? Dice, por eso flotan en ella. Hagan en su caso una prueba. Tendrán un poquito de diésel o tienen un poquito de gasolina. Pongan en un recipiente de vidrio agua y agreguen, qué sé yo, diésel o gasolina y van a ver que no se mezcla. El alcano queda en la parte superior. ¿Por qué? Por la diferencia de densidades. Los alcanos
se sitúan entre 0,6 y 0,8 gramos por mililitro de densidad. Entonces, si el agua tiene 1, entonces lo va a empujar hacia arriba al alcano que es más liviano. Eso sí, un alcano es líquido. Pero también tenemos el ejemplo de las velas, ¿no es cierto? Si coloca usted un vaso con agua y le coloca una velita pequeña, y la vela va a quedar flotando, pese a que es sólido, pero el alcano es más liviano que el agua. En cuanto a su solubilidad, todos los alcanos son insolubles en agua. Y aquí viene el primer trabajo de exposición por nota. Disolventes orgánicos. Ese tema alguien lo tiene que exponer. Disolventes orgánicos. Disolventes orgánicos, su clasificación, porque hay varias clasificaciones, y un cuadro con todos los disolventes y quién disuelve a quién. Eso van a exponer cuando yo les diga. Entonces dice, los alcanos son insolubles en agua debido a su baja polaridad. Y también porque ellos repelen al agua y a eso se llama hidrofóbico. Los alcanos son hidrofóbicos. Porque rechazan, repelen al agua. Y si son insolubles en agua, entonces en química nosotros buscamos las soluciones. Y si una sustancia es insoluble en agua, tenemos que buscar la opción, la solución en que podemos disolver. No nos vamos a quedar felices de brazos cruzados, que es insoluble en agua y punto, habiendo otras opciones. Entonces, apelamos a los disolventes orgánicos y los no polares o débilmente polares son los que disuelven a los alcanos. ¿Cuáles son esos disolventes no polares? El éter dietílico, el cloroformo, el benceno, tolueno, sileno, hexano, ciclohexano, tetracloruro de carbono, etc. Entonces, cuando ustedes hagan su exposición, dirán los disolventes se clasifican en orgánicos e inorgánicos y hacen su cuadro. En polares, y los disolventes orgánicos se clasifican en polares y no polares. ¿Cuáles son los polares? ¿Por qué se llaman así? ¿A quién disuelven esos disolventes no polares? Y los polares lo mismo. Aquí, ¿qué son los disolventes no polares? ¿A quién disuelven esos disolventes? De eso se trata este tema de disolventes orgánicos. Punto de ebullición. Ya sabemos que mientras más grande la molécula, más grande la muestra, mayor temperatura vamos a necesitar para poder llegar al punto de ebullición. Entonces, esta propiedad, el punto de ebullición en los alcanos, aumenta con el número de átomos de la cadena o el peso molecular, es decir, mientras más grande la molécula, mayor temperatura vamos a necesitar para llegar al punto de ebullición o para que ese líquido pase al estado gaseoso. Y lo mismo pasa con el punto de fusión. Mientras más grande la molécula, vamos a necesitar mayor temperatura para que esa sustancia pase del estado sólido al líquido. Esas serían todas las propiedades
física. ¿Está claro? Todas parece que se han dormido. Todas son propiedades de un compuesto puro que de un compuesto que esté contaminado. ¿Por qué? Porque esa sustancia que está contaminando va a influir en los datos que yo tome para ver las propiedades físicas de la muestra. Por eso en los análisis se hace, primero se ve si la muestra está pura o si tiene impurezas. Entonces, si tiene impurezas, primero hay que quitarle las impurezas y recién hacer las mediciones de densidad, solubilidad, punto de ebullición o de fusión si es sólido. La presencia de ramificaciones también influye en las propiedades físicas. No van a ser las mismas propiedades de un compuesto de cadena lineal que de uno que tenga ramificaciones, teniendo la misma cantidad de átomos de carbono. Acá tenemos pentano, metilbutano y tiene la misma cantidad de carbono y de hidrógeno. Y todavía puede haber otro compuesto con 5 átomos de carbono y de los 3 va a ser diferente las propiedades físicas. ¿Por qué? Por la presencia de ramificaciones. Entonces, también eso influye en las propiedades físicas. Si yo tuviera este pentano, ese pentano con sustituyentes, las propiedades físicas de este pentano normal con el dicloropentano va a ser diferente. ¿Por qué? Por la presencia de esos halógenos. O de otro sustituyente, puedo tener un grupo nitro. Igual, pueden estar los mismos átomos de carbono, pero hay la presencia de otros sustituyentes y eso va a influir para que las propiedades físicas sean diferentes de uno o de otro compuesto. Como no hay preguntas, voy a pasar a las propiedades químicas. Ya vimos radical con ustedes, ¿no? Sí, cuando hicimos nomenclatura. Sí, sí, doctora. Ya. Entonces vamos a entrar a las propiedades químicas. Y ya sabemos, ya hicimos en el cuestionario, hicimos en fundamentos, ya tendrán hecho su cuadro de las reacciones y lo deben tener ahí en la mano. Ahorita el viernes vamos a encender cámara para que me muestren sus cuadros que ya han hecho de las tareas que les he dado. No les voy a pedir a todos, pero así al azar veo la lista y les voy a saber, me muestra su cuadro de las reacciones químicas. Una reactividad demasiado baja. Podemos decir que son muy pocos reactivos. ¿Debido a qué? Uno, a que sus enlaces, que es el enlace o la unión sigma, es difícil de romper. Esta unión que hay entre carbono y carbono, este enlace covalente, es una unión sigma. Por lo tanto, es difícil de romper. Y además que los alcanos no tienen grupo funcional. Los compuestos que tienen grupo funcional son más reactivos porque el grupo funcional es la parte reactiva de la molécula. Entonces los alcanos, al tener esta estructura, al tener así esta estructura,
esta estructura. No hay grupo funcional. Están unidos por este enlace sigma, este enlace covalente que es una unión sigma demasiado fuerte, los convierte en compuestos muy poco reactivos. Y para reaccionar necesitan condiciones especiales. ¿Cuáles son esas condiciones especiales? La luz blanca o luz ultravioleta, altas temperaturas, elevadas presiones, catalizadores, etc. Entonces, los alcanos siempre o la mayoría de los alcanos necesitan una ayuda, podemos decir, para poder reaccionar. De ahí que sus reacciones son pocas y sus reacciones características son las de sustitución. ¿Dónde está mi puntero? Son las de sustitución. Es decir, que vamos a sustituir un átomo de hidrógeno por un átomo de halógeno, por un átomo, por un grupo, por un grupo nitro, por un cloro, por un bromo, pero siempre es sustituir, no hay adición. ¿Por qué? Porque ¿me escucha? Sí, Sí, doctora. doctora. Que me dice aquí se ha cerrado la sesión, dice. ¿Alguien? ¿Quién puede haber utilizado el Zoom? ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, ya. Se Es que escucha alguien bien. utilizó el Zoom, dice. Bueno, y me dice se cerró su sesión. Bueno, entonces estábamos hablando de las reacciones de sustitución. Aquí voy a hacer un ejemplo porque tengo más espacio. Entonces, si yo tengo la estructura del átomo de los alcanos de esta manera, voy a hacer con pocos hidrógenos o con pocos carbonos para no tardar. Entonces yo tengo esto. Ya, tengo esa estructura, pero esos átomos de carbono están resguardados, están saturados por hidrógeno. ¿No es cierto? Es como una muralla. Nadie entra. Y para poder introducir algún elemento nuevo, un átomo nuevo, ¿qué vamos a hacer? Solamente podemos sacar un átomo de hidrógeno y ahí que hacer entrar a otro átomo. Es lo que pasa con la halogenación. Entonces, en una estructura así tan cerrada, no podemos adicionar nada. Pero sí lo que podemos hacer es sacar uno para que ingrese otro. Por eso los alcanos tienen sus reacciones características que son las de sustitución. Las de sustitución. Y dentro de estas reacciones tenemos la halogenación, que consiste en sustituir un átomo de hidrógeno por un átomo de halógeno, como ser flúor, bromo, cloro, en condiciones muy enérgicas, el yodo. Pero generalmente el yodo es muy inactivo, más que es inactivo el alcano, medio difícil hacer una reacción. En la pizarra se puede porque el papel aguanta.
pero ya en la práctica, ya en el laboratorio, difícil halogenar con un yodo. Entonces utiliza flúor, no lo utilizamos nosotros en laboratorio porque es muy reactivo el flúor. Entonces hay que tener condiciones muy especiales porque él incluso explosiona hasta en la oscuridad, reacciona hasta en la oscuridad y puede producir explosión. Entonces, ¿con quiénes se trabaja generalmente? Con el bromo o con el cloro. Entonces dice, principalmente los alcanos reaccionan con cloro y con bromo. Esta reacción es fotoquímica. ¿Qué quiere decir? Que necesita la presencia de luz. Esto es luz ultravioleta y a elevadas temperaturas que varían entre 250 grados centígrados o más, dependiendo de las condiciones que se necesite. Reacción modelo, que ustedes las tienen que aprender. Este es el alcano. El halógeno se va a disociar, cambiar de color. El alcano se disocia, como está molecular, se disocia en dos fracciones. ¿Qué ruptura he hecho ahí? ¿Qué ruptura ahí se ha producido? Que eso lo han visto el sábado y lo han visto conmigo también. ¿Qué clase de ruptura se ha producido ahí? ¿Ah? ¿Qué clase de ruptura? ¿Están ahí jóvenes o no están? Parece que están en otro mundo ustedes. Tienen que participar en la clase y contestar cuando yo haga preguntas. Contéstenme con respuesta, no con preguntas. ¿Qué ruptura se ha producido ahí? ¿Ah? Nucleofílica. ¿Qué ruptura? Ruptura heterofílica, doctora. ¿Qué? ¿Heterofílica? ¿Y dónde está eso? Sí. No existe ruptura heterofílica. Heterolítica. Heterolítica. Y no hay ruptura nucleofílica. El reactivo es nucleofílico y electrofílico. No van ustedes o no atienden en clases cuando están en pizarra, ni atienden cuando yo estoy explicando. Acá hay una ruptura heterolítica. Heterolítica. ¿Por qué? Porque de esta molécula se han formado dos iones, uno con carga positiva y uno con carga negativa. ¿Quién se llevó los electrones ahí? ¿Quién se llevó el par de electrones? Hidrógeno. Hidrógeno. Los dos son hidrógenos. Pues. ¿Quién se llevó los dos electrones? Jóvenes, ustedes no aprenden nada cuando uno les explica, ¿no? Y no entienden y no preguntan. ¿Quién se lleva acá el par de electrones? ¿El que se carga negativamente o el que se carga positivamente? Negativo. El que se carga negativamente, ese se llevó los dos electrones. Ya les dije yo, en todas las reacciones, todo tiene su explicación, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos acá si hablamos del mecanismo de reacción, cuando acá se disocian esta molécula, ya estamos en la parte de la primera etapa o la segunda etapa o la tercera. Del mecanismo. ¿Cuántas etapas tiene el mecanismo de reacción? Eso hemos avanzado en la anterior clase.
Son 3 etapas. La iniciación, y esta que es cuando ya las moléculas por el movimiento se empiezan a romper los enlaces y forman iones. Propagación. Propagación, ya. Tienen que ir practicando esa parte. Bueno, entonces acá el halógeno se disocia en dos. Ay, aquí no era hidrógeno, perdón, era halógeno. Eran halógenos estos. Y nadie me hizo dar cuenta de que estaba equivocada. Ustedes tienen también que corregirme cuando yo me equivoque. Acá estamos con halógeno, entonces era así. Acá tenemos un halógeno con carga positiva y uno con carga negativa. Entonces, el halógeno con carga positiva que está pobre de electrones va a ir a sacar a ese hidrógeno y se va a unir a la cadena del alcano y va a formar el alcano halogenado. Este hidrógeno con carga negativa se une al hidrógeno saliente para formar un ácido hidrácido o un ácido halogenídrico. Acá tenemos el ejemplo. Acá tengo el butano. Butano. Estamos utilizando bromo para realizar la halogenación. Entonces, ese bromo se va a disociar. Va a haber una ruptura en ese bromo. Y vamos a tener un catión y un anión. El catión es el que va y sustituye a un hidrógeno de ese carbono. Y se une ahí. Y forma el alcano halogenado. Como este es carbono 1, decimos 1 bromo butano. ¿Qué queda? El hidrógeno saliente se une al bromo con carga, aquí era negativa, negativa para formar el ácido bromídrico. Les decía yo el otro día que las reacciones de sustitución siempre tienen el signo más y un subproducto, ¿no es cierto? Ni sí ni no, no contestan nada, parecen mudos ustedes. Sí. Y son 2 o 3 porque a los demás no les conozco ni la voz. ¿Cuándo reacciona el cloro? Si se fijan en esta reacción con el bromo, no estamos utilizando calor, solamente él actúa con la luz ultravioleta, que es la luz blanca. Pero ¿cuándo? ¿Por qué? Porque el bromo es más reactivo que el cloro. Entonces, pero cuando hacemos una reacción de cloración o una halogenación con cloro, necesitamos, aparte de la luz ultravioleta o de la luz blanca, utilizamos o aplicamos temperatura elevada. Y lo mismo sucede, el cloro se va a disociar en 2 átomos, uno positivo, uno negativo, y el positivo va a ir a sustituir al hidrógeno del carbono primario para formar el cloropropano. Más este hidrógeno con el cloro negativo forman el ácido clorhídrico. Esa es la halogenación, que es la primera reacción de sustitución de los alcanos. Luego los alcanos tienen otra reacción de sustitución que es la nitración. Los alcanos reaccionan con el ácido nítrico concentrado. En un medio ácido
y con elevada temperatura, miren ustedes, entre 420 y 475 grados, dependiendo de qué va a depender esa temperatura, del tamaño del alcano utilizado. Va a depender del tamaño del alcano utilizado. Entonces, el ácido nítrico se disocia de la siguiente manera. O sea, la ruptura del ácido nítrico es así. Es así. Entonces, esto se llama grupo nitro. Grupo nitro. Y ese grupo nitro va a sustituir al hidrógeno del alcano para formar el nitroalcano. Como tengo acá un oxidrilo y aquí el hidrógeno que lo saca el grupo nitro para sustituirlo, se forma esta molécula de agua. Y de esa manera tenemos alcano más ácido nítrico concentrado, medio ácido. ¿Cómo utilizamos este medio ácido? Unas gotas de ácido sulfúrico para acidificar el medio. Y alta temperatura. Se forma el nitroalcano correspondiente y se elimina y se forma también una molécula de agua. Acá tenemos un ejemplo, el propano. Acá tenemos el ácido nítrico, pero yo lo voy a hacer eso con fórmulas desarrolladas. Voy a hacer la misma reacción, pero con fórmula desarrollada. Tenemos acá, ¿qué fórmula es esta? ¿Qué fórmula es esta? Fórmula semidesarrollada. Semidesarrollada. Entonces yo voy a hacer la misma reacción, pero con fórmula desarrollada para que ustedes la entiendan mejor. Es chiquita la molécula, entonces voy a poner directamente los hidrógenos, ya se sobreentiende que tiene. Nunca ustedes hagan esto, pero yo lo estoy haciendo por apuro. Entonces pone siempre la rayita que es el enlace. Más ácido nítrico. Ya. Si se fijan ustedes, el 1 y el 3 y el 1 tienen 3 hidrógenos. Por lo tanto, no siempre va a ser acá la sustitución. También puedo sustituir cualquiera de estos hidrógenos, porque los 3 tienen 3 hidrógenos y no hay problema si yo hago la sustitución acá. El ácido nítrico, ya les dije, se va a disociar en un oxidrilo, y en un grupo nitro. Este es el grupo nitro. Entonces, este grupo nitro va a sustituir a cualquiera de estos hidrógenos. O a uno de estos. En este caso vamos a hacer ahí. Voy a hacer aquí arriba el resultado. Ya. Entonces aquí ya yo le agrego ácido sulfúrico unas gotas y llevo mi vaso de precipitado con los reactantes y reactivos, llevo al calor. ¿Cómo controlo la temperatura? Introduciendo un termómetro y en el momento en que la temperatura esté de 420 a 475, quiere decir que ya se ha formado el compuesto nuevo. Entonces, este me va a quedar
de la siguiente manera. Ahí yo puedo incluso escribir nomás mi hidrógeno, allá el otro hidrógeno, y acá sus hidrógenos. Y el grupo nitro lo puedo colocar ahí. Ahí. Se me chifló el marcador, el puntero. El grupo nitro acá. Ahí. Entonces, ¿cómo lo nombro? Todavía. El oxitrilo con el hidrógeno, con este que es sustituido, va a formar agua. No se nota ahí, pero ya va a formar agua. Nitro. ¿Cómo se nombra a los compuestos nitrogenados? A este alcano nitrogenado. Digo nitro y nombro el alcano. Propano. Si fuera un butano, voy a decir nitrobutano, nitrohexano, nitrodecano. Pero siempre va la palabra nitro por delante. Igual que en los halogenados. Cloropropano, clorobutano, clorohexano. Primero nombro al halógeno y luego al alcano, con su nomenclatura normal. Y en los compuestos nitrogenados también, en los por eso es el nitroalcano. Entonces, nitropropano, nitroetano, puede ser nitrometano también. Porque lo que voy a hacer es sustituir un hidrógeno del metano. Esas son las dos reacciones de sustitución de los alcanos. No tienen más reacciones de sustitución. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ya. Oh, claro, doctora. Ahora vamos a ver la siguiente reacción. Los aromáticos. Dice, los alcanos a elevadas temperaturas, como vemos acá, 500, 700 grados centígrados, y un catalizador especial que puede ser el trióxido de cromo o el trióxido de aluminio, dan como producto nuevo un benceno. Pero solamente, ¿quién va a dar el benceno? Solamente el hexano. Yo no puedo obtener un benceno del pentano, pero sí puedo tener un derivado del benceno. Vamos a ver por qué. Mire acá, 6 átomos de carbono, 3 y 4, 5 y 1, 6. Y tenemos los hidrógenos. Pero el benceno solamente tiene 6 hidrógenos. Nada más. 6 carbonos, 6 hidrógenos. Y acá, ¿cuántos hay? 4 por 2, 8. Y 6, 14. Entonces, como es una deshidrogenación lo que estamos haciendo acá. Estamos quitándole los hidrógenos y entonces esa molécula forma un ciclo y aparte un anillo bencénico. Y me sobran los 8 hidrógenos de acá, porque acá solamente he utilizado 6. Entonces, el hexano a elevadas temperaturas y con el catalizador especial me va a dar lugar a la formación de un benceno. Pero si me dan un compuesto más grande, por ejemplo, un octano, dice realizar la ciclación, pero yo no voy a hacer del heptano, ahora yo quiero hacer del octano.
el octano. Y escribo el octano y lo voy a escribir, voy a hacer, a ver acá, el octano. Entonces escribo la fórmula semidesarrollada abreviada. ¿Será que se puede obtener, hacer la ciclación de este compuesto si tengo 8 átomos de carbono? Van a A ver. sobrar dos. ¿Y esos dos dónde irían? Dijimos Junto con lo que octano, ¿no? junto con lo que sobró con el hidrógeno, como en el anterior caso. No, ahí está sobrando los hidrógenos y con los carbonos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con los carbonos? A ver, piensen, piensen. Si tengo 8 átomos de carbono y me piden que realice la ciclación o que obtenga el benceno, que obtenga un compuesto aromático a partir de ese octano, aquí voy a poner catalizador, nomás para no escribir. Y acá voy a poner, qué sé yo, 600 grados. ¿Ah? ¿Dónde van a ir? A ver, miren, yo hago acá mi ciclo. Y cada vértice es un carbono. ¿Qué pasa con los otros 2 carbonos? ¿Dónde van a ir? A formar una ramificación. Aquí hidrógeno 2. Etilbenceno. Porque yo no puedo perder los átomos de carbono, entonces se forma el benceno y como tengo 2 átomos de carbono, entonces van como radical o como ramificación. Se forma un radical etil. Etilbenceno. ¿Cuántos hidrógenos? A ver, saquen sus cuentas. Acá tengo 6 y acá solamente tengo 5. 5 y 6, 11, ¿no? 11. ¿Acá cuántos hay? ¿Cuántos hay acá? 6 por 2, 12. 15, 18. Acá hemos ocupado solamente 11. ¿Cuántos acá? No saben ni sumar ni restar ustedes, ¿no? ¡Qué barbaridad! 7. No sé, pues no me contesten con preguntas, les digo. Contéstenme con respuesta. 7 hidrógeno. 7 hidrógenos. Pero ¿se puede escribir así? Sí, 7 por 2, 14, ya se aumenta. ¿Qué vamos a poner ahí? No podemos poner. Si yo pongo acá 7, son 7 por 2, 14. Más 6, 20. 20. Más 5, 25. Y ya nos pasamos. ¿Qué vamos a poner acá? Un quebrado. ¿Cuánto? Les voy a dejar de tarea para que aprendan ustedes a igualar las reacciones. Para que aprendan a igualar las reacciones. Creo que eso, su auxiliar de ustedes, ¿quién es? Me parece que es Fernando, ¿o no? Franz. Del F. Franz. Y si no les ha enseñado a igualar ecuaciones o reacciones, le van a decir el sábado que les haga ejercicios para aprender a igualar
las reacciones. Yo eso ya no les voy a enseñar. Porque eso ustedes deben venir sabiendo de química 100. Si han aprobado esa materia es porque saben. Entonces tienen que saber igualarlas, porque siempre que uno hace una reacción tiene que igualar la misma cantidad de átomos que tiene antes de la flecha, debe haber la misma cantidad de átomos después de la flecha. Eso se llama igualar ecuaciones, igualar reacciones, balanceo de ecuaciones. Entonces eso le van a decir a Franz que les explique. Porque si se han olvidado, que les explique. Porque en el examen se les va a pedir hacer la siguiente, realizar la siguiente reacción igualada, balanceada. Si ustedes me presentan, me hacen una reacción sin igualar, no va a tener punto porque se considera incompleta.